manejable por la gente, más asequible por la gente, y fuimos logrando un producto como que se puede presentar como base de salud, y resulta que a la salud no se le hacen cuentas, de manera que la agricultura orgánica se independiza un poquito desde ese punto de vista de la salud, de todos estos elementos de discusión de productividad y rentabilidad y cosas por el estilo, porque uno puede conseguir mucho dinero con la agricultura química y de pronto ese dinero no le alcanza para pagar las cuentas de médico y hospital por haberse comido esas cosas. Eficiencia. Listo, vamos a dejarla más o menos por ahí, un poquito pues como de la visión de Mario Mejía, ¿cierto? Bueno, listo, entonces seguimos por esta parte. ¿Hay alguien que quiera complementar o hacer algún comentario de lo que vio o de lo que llevó? Bueno. Mario Mejía no estaba, se murió, ¿qué dijiste? ¿Señora? Dijo usted que Mario Mejía ya no estaba, que se había muerto. Sí, él murió en 2019, ya hace 2 añitos. Bueno, pero igual, pues digamos que hay como muchas de sus obras, tiene varios libros de agriculturas alternativas, se puede encontrar de él diferentes procesos de reconversión en el Valle del Río Cauca. Él fue profesor de la Nacional. Entonces, bueno, digamos que ahí también nos deja como su legado. Listo. Entonces, cuando nos empezamos a ver, entonces, temas de agricultura ecológica, ¿cierto? Entonces, en Colombia, entonces tenemos que en Colombia, digamos que no hay una línea clara, no hay una fecha clara donde se originó como esa línea de desarrollo de la agricultura ecológica. Pero lo que sí se tiene es que alrededor de los años 1980 confluyen una serie de procesos como cuáles, discusiones a la Revolución Verde, ¿cierto? Entonces, críticas al modelo de Revolución Verde, temas de degradación de suelos, ¿cierto? En sectores de caña de azúcar, en sectores algodoneros del César, entonces empezaban a haber erosiones, empezaban a haber compactaciones, temas de constatación de fenómenos de contaminación, entonces suelos y aguas contaminadas por excesivas e inadecuadas cargas de plaguicidas. Está el tema de intoxicaciones de productores, ¿cierto? Bajo el tema pues del uso inadecuado de plaguicidas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, pues cuando yo estaba estudiando, que hacíamos como visitas a productores, entonces nos encontrábamos con temas como que los plaguicidas se guardaban en la misma habitación, ¿cierto? Donde la gente estaba durmiendo. Entonces, cosas así, pues como ese uso indiscriminado de plaguicidas que desencadenó pues en intoxicaciones de muchos productores. Tema de que había disponible información de la relación entre la producción agropecuaria o el modelo de producción agropecuaria que se estuviera dando con la calidad de los elementos que iban saliendo al mercado, y eso desencadenaba en temas de salud pública, ¿cierto? Entonces, toda esa relación de la salud con lo que nos estamos alimentando. Temas de avances en el MIPE. Entonces, recordemos que el MIPE lo ubicamos acá. El MIPE lo ubicamos como una transición en el cual los químicos sí se utilizan, pero entonces digamos que también se utilizan otras prácticas. Entonces ahí entra el control biológico, entonces entran controles culturales, controles ecológicos. Entonces, a medida que este MIPE también se iba haciendo más fuerte, entonces nos íbamos quitando ese sesgo de que solo se podía hacer control de plagas y enfermedades con químicos, porque entonces empezamos a ver que había muchas otras formas de hacerlo. Entonces, este tema en este avance del MIPE, entonces también permitió pues como el establecimiento
que se fueran estableciendo estos otros modelos de agricultura. El otro tema es el diálogo de saberes que hablamos, entonces integración de conocimientos populares, ancestrales con la ciencia y la tecnología, o sea, tener en cuenta como los dos tipos de saberes. Y el tema de la masificación de los discursos ambientales y la conciencia colectiva, que por ejemplo con esto fue que empezamos nosotros como el abrebocas a este curso de agricultura orgánica. Entonces empezamos hablando de recursos naturales, empezamos hablando de sostenibilidad, empezamos hablando de temas de cambio climático, de su relación con los modelos de producción, ¿cierto? De sus impactos ambientales. Entonces, la masificación de todos esos discursos ambientales, pues es un tema que se ha dado en muchos espacios y que se viene pues como dando. Entonces, listo. Entonces, al converger todos estos temas, entonces empiezan pues también a plantear formas alternativas de producción, en donde se respete más la vida, en donde se dé calidad e inocuidad a los alimentos, en donde haya solidaridad o haya conciencia de las futuras generaciones, ahí es que entra ese tema de sostenibilidad, en donde se conserve la naturaleza, ¿cierto? Como parte de esa conciencia o esa solidaridad o esa responsabilidad con la generación futura. Y todos esos principios, pues, que se traducen en prácticas y dan, pues, como lugar a las prácticas o las técnicas que vamos a ver en la agricultura ecológica como tal. Entonces, bueno, con toda esta confluencia, ¿cierto?, de cosas que pasan, entonces digamos que aparecen esfuerzos, ¿cierto?, actores en diferentes regiones. Entonces está la Red Nacional de Agricultura Biológica y Ecodesarrollo, entonces está Mario Mejía con sus libros de agriculturas alternativas y con sus procesos, ¿cierto?, de reconversión. Entonces hay un tema, hay una fundación que se llama Bioma y hizo unos inventarios de la agricultura ecológica en el país, o sea, quienes están trabajando. Está, por ejemplo, estos institutos, que es de estudios ambientales, que es como el Secretariado Pastoral de Acción Social. Entonces, se metían en un tema de comparar modelos, ¿cierto? El modelo tradicional con el modelo de agricultura ecológica en San Gil, Santander. Entonces, hacían algo muy parecido a lo que vimos en un modelo de Argentina, en un video de los que vimos de Argentina que hacía el INTA, que era comparar un modelo de revolución verde con un modelo sostenible y llevar datos para ver si era verdad que la productividad bajaba, ¿cierto? Para ver si era verdad el tema de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, para ver como diferentes factores como tal. Y bueno, y digamos que también han tenido acción muchos agricultores independientes que dentro de su acción, dentro de su experiencia, dentro de su convicción, pues han aportado a estos temas y han permitido pues que se documenten como experiencias como tal. Bueno, aquí terminamos el abrebocas, o sea, es como la contextualización, porque ya después, pues nos vamos como ya a técnicas como más específicas. No sé qué comentarios, dudas, preguntas tienen en esta parte. Listo, entonces, ¿todo claro? Bueno. Entonces, aquí nos vamos a centrar esta semana, pues son las clases de esta semana, en, dijimos, modelo de revolución verde, ¿cierto? A partir de críticas y todo, está el modelo de revolución verde, pero con prácticas más conservacionistas. Entonces, donde entra BPA, manejo seguro de agroquímicos y manejo integrado de plagas y enfermedades. Digamos que este es el modelo bajo el cual estamos trabajando en este momento, pues, como a nivel general, pues, o por la cual las instituciones como reguladoras, como el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, pues hacen como sus resoluciones y su reglamentación como tal.
Y es el modelo de agricultura ecológica que ya va más allá de esta transición. Esa es como la parte de la transición. Entonces vamos a empezar con cuáles fueron esas modificaciones o qué fue lo que se hizo para mitigar esos impactos de la revolución verde, ¿cierto? Entonces empezamos con un tema, por ejemplo, de buenas prácticas agrícolas. Cuando les hablan de buenas prácticas agrícolas, ¿qué entienden, qué conocen o ya la han trabajado? Profes, pues no las buenas, yo entiendo que buenas prácticas agrícolas que son aquellas como que cuidan tanto del cultivo como también del suelo ¿Cuál es la pregunta, profe? o del entorno donde se esté haciendo pues como esas prácticas de cultivo. Listo, muchas gracias. Entonces la pregunta era buenas prácticas agrícolas. ¿Qué es o qué entienden? La compañera nos decía Profe, yo la dejé de escuchar. Pensaba que era lo... No, yo tampoco la escucho. Creí que había sido mi internet. Ah, yo también, yo ocupé. Creo que se fue. No. Entonces fue el internet de ella. ya, qué pena que se me cayó un momentico la llamada. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe. Listo. Sí, pro. Bueno, les preguntaba, no sé si en el momento en que se me cayó alguien habló, si alguien conocía algo más sobre las buenas prácticas agrícolas. Profe, pues yo tenía entendido que las buenas prácticas agrícolas eran como los parámetros que se tenían como para realizar la agricultura con los modelos tradicionales, ¿no? Listo. Pues de Entonces, cómo... listo. Por ejemplo, eso está muy bien. Entonces, es un modelo de revolución verde que tuvo pues algunas modificaciones y salen un montón de parámetros que se deben de cumplir para hacer la producción, ¿cierto? Bueno. Listo. Entonces, entramos a un nivel de buenas prácticas agrícolas. Eso es un poquito acartonado, pero vamos a ver pues cómo lo explicamos como de la mejor forma. Entonces, esta me la saqué de una cartillita pues, de buenas prácticas agrícolas, esta información, igual se las monto también ahí en el equipo del Teams para que tengan esa bibliografía pues como disponible. Entonces, bueno, saber qué son buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? Cuáles son las rutas, saber que dentro de las prácticas agrícolas, entonces hay una parte fuerte que es de planeación de los cultivos. Vamos a ver entonces como las cosas que se tienen en cuenta para esa planeación. Otra que es de identificación de peligros, ¿cierto? Entonces, identificar cada uno de los peligros, el nivel de riesgo y la forma de mitigación, ¿cierto? La otra que son las áreas y las instalaciones, entonces hay ciertas instalaciones, ciertas áreas con ciertas especificaciones, que es las que se buscan que mínimamente pues tenga como un sistema productivo para poder cumplir con este tema de inocuidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de inocuidad, cuando les hablen de inocuidad, es la garantía de que un alimento no cause daño al consumidor. Entonces, digamos que todo este sistema, ¿cierto? Todo este sistema de aseguramiento de la calidad del producto, entonces va dirigido a propender porque la producción de frutas, de hortalizas o de tu alimento, pues sea una producción limpia, sea una producción inocua, que no le vaya a causar daños al consumidor. ¿Esto bajo qué surgió?
Entonces dijimos acá, venga, no, es que empezó a haber una crítica muy dura al modelo y obviamente el modelo tuvo que tener unas modificaciones. Entonces, todo va a ir bajo el marco de inocuidad y es que no causas daño al consumidor. Entonces, áreas de instalaciones, entonces nos vamos a encontrar cosas como que, venga, es que la bodega de insumos no puede estar cerca de la vivienda en tantos metros, ¿cierto? Entonces, cositas como así, temas de calidad y manejo del agua, tema de manejo integrado del cultivo, tema de manejo integrado de plagas, tema de bienestar de los trabajadores, tema de protección ambiental. Entonces, si bien es un tema de producción agrícola, a todas las actividades de producción agrícola, entonces las van atravesando el tema de bienestar de los trabajadores, desde que la herramienta esté en óptimas condiciones, que el trabajador tenga como todos sus equipos de protección personal, que esté capacitado para la labor, ¿cierto? En tema de áreas también vamos a encontrar que tienen que haber unas áreas destinadas para alimentos y descanso de los trabajadores. Entonces, en todas las actividades también va a transversar el tema de la protección ambiental, ¿cierto? Y como la parte fuerte de todo este tema de certificación es la documentación de todos los procesos, tener registros de absolutamente todo lo que se haga, desde un mantenimiento, desde una aplicación, desde la lavada del baño, ¿cierto? Desde la desinfección de superficies, cada cuánto se hace, quiénes la hacen, con qué producto se hace, y aparece otra palabra que es trazabilidad. Trazabilidad es que se le pueda hacer el seguimiento al producto en todas las etapas del proceso. Y que si algo salió mal, algo se dañó, usted se puede devolver y saber en qué momento fue que hubo el error, ¿cierto? O qué causó ese error. Entonces, esto va cuando se tiene todo documentado y todo registrado como tal. Bueno, entonces dijimos que se parte bajo el objetivo, ¿cierto?, de que los alimentos sean inocuos y que no causen daño al consumidor como tal. Vean que como los consumidores tienen ese peso tan importante pues en cada uno de los modelos y en las prácticas, ¿cierto? Nos dicen, por ejemplo, bueno, ¿qué consecuencias tiene si no producimos alimentos inocuos? Entonces, una, que nos rechazan las frutas y hortalizas. ¿Por qué? Uno, porque tenga residuos de plaguicidas. Entonces, por ejemplo, en temas de exportación les hacen una prueba que es del límite máximo permitido de plaguicidas. Entonces, si él pasa cierto límite, entonces te devuelven, por ejemplo, el cargamento. Dos, por plagas y enfermedades no presentes en los lugares de destino. Entonces, eso se ve mucho también en temas de exportaciones, por ejemplo, que hacen una regulación como de la parte fitosanitaria para que no les lleguen pues como ciertas plagas y enfermedades a sus territorios. Y tres, por patógenos que nos puedan enfermar a nosotros mismos o al consumidor, entonces que tenga termias de bacterias, de hongos, que puedan causar a daños del ser humano como tal. Entonces, bueno, entonces digamos pues que vos tener una BPA, entonces estás garantizando bajo un modelo de revolución verde alimentos pues inocuos o que no causen daño como tal. Entonces, para vos poder garantizar este tipo de alimentos de calidad e inocuidad, salen unos sistemas de aseguramiento de la calidad. Entonces, esos sistemas de aseguramiento de la calidad se dividen según la etapa de proceso del alimento. Entonces, por ejemplo, está la que es desde el establecimiento del cultivo hasta su cosecha solamente, ¿cierto? En esta, que es de producción primaria, solo hasta la cosecha, estas de producción primaria son las buenas prácticas agrícolas, que es las que vamos a hablar. Sin embargo, hay otro sistema, ¿cierto?, de aseguramiento de la calidad, que son las buenas prácticas manufactureras. Entonces, estas buenas prácticas manufactureras, entonces, van ligadas a los procesos de post cosecha.
Listo. Entonces, agrícolas hasta la cosecha, el empaque y el llegado hasta post cosecha. Ya de ahí, entonces ya rigen son las buenas prácticas de manufactura. Y hay otro tema que son estos puntos de control crítico, estos de acá, sino que esas son las siglas, es como por su, es de la traducción pues del inglés, son las siglas como en inglés. Entonces estos son puntos de control crítico. Entonces, aquí es donde se identifica, se evalúa y se controla peligros dentro del proceso de clasificación y transformación del alimento. Entonces, producción primaria, ¿cierto? Hasta la cosecha, post cosecha, que es la selección y clasificación, buenas prácticas manufactureras, y el tema ya de transformaciones, entonces yo no voy a vender uchúa, sino que voy a vender en mermeladas o salsas o postres, ¿cierto? Entonces ya entra el tema también de puntos de control crítico, junto con las buenas prácticas manufactureras. Y estos entonces son los sistemas de aseguramiento de la calidad que buscan la inocuidad en el alimento, entonces que buscan que un consumidor final pues, no se vea afectado. ¿Esta parte se entendió o tienen alguna pregunta? Lo deja un ratico, por favor, en la diapositiva. ¿En esta o en la anterior? Profe, entonces no nos dices las siglas de HACCP. La traducción es puntos de control crítico. Hay que buscar ese nombre en inglés, eso, y ahí salen las siglas, pero no me sé, no me lo sé bien, pero sí la traducción es puntos de control crítico. Listo. Profe, ¿me repite la BPM, por favor? Estas son buenas prácticas manufactureras, ya cuando entras a temas de post cosecha, de selección y de clasificación. Entonces, producción primaria, post cosecha, transformación. ¿Listo? Bueno, y nosotros pues solamente nos vamos a enfocar en esta primera parte de producción primaria. Bueno, listo, entonces en este tema, entonces entender que son buenas prácticas agrícolas, entonces ya sabemos inocuidad en producción primaria. Segundo, entender qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, el primer factor es la planeación para los cultivos. En esa parte de planeación para los cultivos, entonces hay varias preguntas que me debo hacer y que debo pues como conseguir la información. Entonces, primero, conocer los antecedentes de la unidad productiva, qué cultivos tenían, cómo los manejaban en cuestión, por ejemplo, de agroquímicos, qué plagas se presentaron. Entonces, conocer, pues, si era cultivos o si era de pronto una producción pecuaria, entonces conocer un poquito del historial de esa tierra como tal. Segundo, que es muy importante, es el certificado del uso del suelo de la unidad productiva. ¿Es donde se consigue? Eso se consigue en las alcaldías. Lo que te dice es que esa área en donde estás, dentro del plan de ordenamiento territorial, si vos sí puedes llevar a cabo o no cierto proceso productivo, ¿cierto? Entonces, digamos que resulta que vos tenés el predio y ese predio está en una zona de conservación, pues no puedes tumbar y montar un cultivo de aguacates, ¿cierto? Porque desde ahí lo primero que te piden es ese certificado del uso del suelo y desde ahí pues antes incurriste pues como en una infracción. Otro ejemplo, que vos estabas interesada en montar unas marraneras, pero digamos que dentro de la ubicación de tu predio estás es como en una zona urbana o semiurbana, entonces desde ahí a mí me te van a decir no es apto para este tipo de, ¿cierto? Entonces listo, entonces lo primero es tener un certificado del uso del suelo donde yo sí pueda hacer pues mi proyecto productivo como tal. Esta parte
pues es como, uno la ve como muy obvia, no mentira, no es tan obvia. Pero por ejemplo hay muchos problemas en este momento por las aguacateras que lo hicieron en lugares donde su uso de suelo no era para aguacateras, entonces desde ahí pues se les frena la parte de comercialización como tal. Tercero, revisar la calidad y la cantidad de agua disponible para el cultivo, ¿cierto? Entonces, mirar cuánta agua tengo, mirar si tengo que pedir ciertas concesiones, entonces hacer pues como toda, como la labor juiciosa del agua como tal. Miro qué condiciones climáticas tengo en temas de temperatura, humedad y precipitación, qué recursos tengo, vías, servicios de salud, disponibilidad de personal. Debo presentar, y esta se presenta desde que usted dice, venga, es que quiero certificarme en buenas prácticas agrícolas. Ahí mismo te piden, venga, me manda por favor un dibujo, un mapa, ¿cierto?, sobre su unidad productiva. Entonces, un plano donde se ubiquen las instalaciones, los lotes agrícolas y pecuarias, las partes forestales, las zonas de conservación, los linderos, donde están las fuentes de agua, donde están las carreteras, donde están los pozos sépticos, etc. Se piden análisis de características físico-químicas del suelo y microbiológicas del agua. O sea, desde, aquí está como mal escrito, desde lo que es la resolución como tal, lo que a vos te piden es físico-químicas del suelo y microbiológicas del agua. Listo. Tener asistencia técnica. Entonces, esto te lo hacen obligatorio pues dentro de un tema de certificación de buenas prácticas agrícolas. Evaluar las características agroecológicas de la unidad, ¿cierto? Para mirar si son favorables para el cultivo o no y qué peligros se pueden presentar. Entonces te piden, por ejemplo, un análisis de riesgo. Un análisis de riesgo que está ubicado más en esta parte de evaluar cuáles son cada uno de los peligros como tal. Entonces, digamos que esta primera parte de planeación, y si vos vas a hacer pues, un tema de buenas prácticas agrícolas, entonces tener en cuenta que todas estas cosas te las van a requerir, igual pues son muy útiles a la hora de uno organizar su producción. Y hay también requisitos, por ejemplo, en temas de áreas e instalaciones, de equipos, utensilios y herramientas, entonces tema de calibraciones, tema de mantenimientos, tema de instructivos de operación, en calidad y manejo del agua, entonces en calidad hablábamos de análisis microbiológicos, en manejo del agua, por ejemplo, si tenés un sistema de riego, tenés que llevar registros por ejemplo, lo que estás utilizando en riego, ¿cierto? De cuál es el caudal que tienes y cuánto estás utilizando en riego. Entran el tema de manejo integrado del cultivo, entonces manejo de suelos, manejo de propagación, la parte de nutrición de plantas, la parte de protección del cultivo. Después lo vamos a desglosar un poquito más. Capacitación y bienestar de los trabajadores, dijimos que esto estaba transversal absolutamente a todos los procesos, ¿cierto? Y en todos los procesos les van a aparecer especificaciones que propendan por esa capacitación, ese bienestar de los trabajadores, y el manejo de residuos líquidos y sólidos, tanto de la actividad productiva como, por ejemplo, el tema de las heces humanas, del orín, el tema de los pozos sépticos también le van a poner atención. Entonces, toda esa parte, digamos, que va a entrar en estos temas de certificación de buenas prácticas agrícolas como tal. Bueno, no sé si tienen algún comentario o algo ahí que agregar. Yo tengo una pregunta. Me imagino pues que entidades como el ICA y esto hace visitas a unidades productivas, ¿no? Sí. Esas visitas se hacen, si digamos, pues se hacen porque o se hacen a los cultivos o se hacen, digamos, a un cultivo que se siente afectado por un microorganismo, digamos, a nivel nacional, que pues esté afectando mucho ese determinado cultivo. ¿Cómo son como las bases para decir a qué visitar? Listo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de entidades como el ICA, entonces
si vienen, o sea, si vos te vas a certificar, por ejemplo, en buenas prácticas agrícolas, para certificarte tenés que pedir la visita. Entonces, una es que la pidas, ¿cierto? Porque vas a entrar en una certificación de buenas prácticas agrícolas, porque el mercado al que estás apuntando, pues necesita que esté certificado. Por ejemplo, hay mercados europeos, la certificación no es en buenas prácticas agrícolas, sino que es en Global Gap. Entonces ahí entraría otra entidad diferente, otra resolución, pues como a hacer como la regulación, ¿cierto? Otra forma de que haya visitas en el ICA es con esos programas, por ejemplo, de plagas cuarentenarias. Entonces, digamos, si Antioquia, vamos a poner el ejemplo, Antioquia está en un tema de exportación de frutas por allá a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, digamos, para exportar esas frutas, Estados Unidos dijo que tenían que poner especial, o sacaron la resolución de que había que poner cuidado en la mosca de la fruta. Entonces, ya sí se programan visitas a los productores, ¿cierto? Que se tengan conocimiento, que producen fruta, ¿cierto? Hacerle toda la inspección de mosca de la fruta. Entonces, ahí te van a caer por un tema de plagas cuarentenarias. En cítricos, por ejemplo, tuvimos temas de Diaforina citri, que es un insecto que transmite una bacteria que es preocupación a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, ahí ya se activaron monitoreos a nivel nacional. Entonces, en esos monitoreos a nivel nacional, entonces iban revisando cultivos, pero iban revisando también traspatios, ¿cierto? O si vos tenías tema de un naranjito en la casa, posiblemente ibas a recibir la visita pues, de alguno de los funcionarios del ICA. Iban revisando viveros, ¿cierto? Fueran viveros de comercialización y registrados o viveros que vos tuvieras para temas propios, pero igual como es un programa de interés nacional, entonces también te podían caer a la visita. Entonces, digamos que se efectúan de diferentes formas. Uno porque lo opinas, porque lo necesitas para algún proceso, otros porque estén en programas de interés nacional o de interés departamental, donde tengan que caer, así sea, por ejemplo, al patio de tu casa para revisarte ese cítrico, ¿cierto? Que era el tema que pasaba, ¿qué pasa pues con este tema de diaforina o este insecto? No sé si ahí te quedó como un poquito más claro. Ah, sí, profe, muchas gracias, la aclaración mucho. Listo. Bueno, planeación de actividades, planeación de cómo, cuáles son los requisitos o cuáles son los procesos a los que les vas a tener que poner atención. Y empezamos, por ejemplo, en este tema de peligros. Entonces, te van a pedir que hagas como una matriz de cuáles son tus peligros, de riesgos. Se llama como una matriz de riesgos, si no estoy mal. Entonces, cuando hablamos de peligros, hablamos de cualquier agente biológico, químico, físico. Nosotros también hemos mirado como ciertas cositas sociales, ¿cierto? Que presente un alimento, ¿cierto? O aquella condición de un alimento que puede causar un efecto nocivo para la salud, un daño al ambiente o una combinación de estos, creando una situación de emergencia. Por esa razón es importante entonces reconocer cuáles son los peligros y tomar las medidas para prevenir y corregirlos. Para prevenirlos o corregirlos, perdón. Digamos, acá, por ejemplo, entonces si miramos, bueno, qué tipos de peligros físicos hay, entonces podemos enfocar, bueno, miremos un ejemplo, peligros físicos para los cultivos, que tenga el suelo compactado, ¿cierto? Que haya erosión, entonces tengo peligro de que los terrenos se me muevan, por ejemplo, que se me inunden, tengo peligros de vientos fuertes o tengo peligros de heladas o tengo peligros de temperaturas absolutamente calientes. Entonces,
Listo, entonces digamos que estos peligros físicos te pueden provocar daños al cultivo, favorecer la presencia de plagas y enfermedades o afectar la productividad del cultivo. Si yo miro, listo, un ejemplo de peligros físicos para la fruta, o para la hortaliza, o para el alimento. Entonces está el tema, por ejemplo, de la maquinaria, ¿cierto? De un tornillo, de una tuerca. Está el tema, digamos, en el material de empaque o en el material de cosecha. Que puedan causar pues algún tipo de laceración en el alimento. Está el tema de las tarimas o las cajas en las que acumulo la fruta, de que se caigan, ¿cierto? De que la porreen, entonces, etcétera, etcétera. El caso es que según tu sistema productivo, pues vos más o menos miras cuáles son los peligros físicos que puedes tener. Hablamos, por ejemplo, estos son ejemplos de peligros químicos, de físicos, pero igual en el sistema productivo pueden ser otros los que ustedes identifiquen. Hablamos, por ejemplo, de temas de peligros físicos, químicos, entonces temas, por ejemplo, de contaminación del suelo. Entonces tenemos un tema, por ejemplo, de una acumulación de un herbicida en suelos arcillosos que está afectando cultivos posteriores de papa. Entonces, aquí ellas empiezan a mostrar intoxicaciones sin que se haya aplicado el herbicida, pero entonces era que había una acumulación en esos suelos como tal. Temas, por ejemplo, cuando se trabaja en vertederos o minas, ¿cierto? Que si esta es la historia, por ejemplo, de tu parcela productiva, entonces pueden existir residuos peligrosos que contaminen cultivos posteriores, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de residuos de plaguicidas en lo que estás comercializando. Entonces, digamos, acuerda que estamos hablando de un modelo de revolución verde con modificaciones. Entonces, acá, dentro de este modelo, entonces se pueden utilizar insumos químicos, solo que ponen pues como ciertos cuidados que hay que tener, no es insumo químico utilizar por utilizar. Entonces, las etiquetas de los productos tienen algo que se llama periodo de carencia. Entonces, este periodo de carencia son los días que deben transcurrir entre que usted aplica un producto químico y el momento de la cosecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entra el tema de respetar estos periodos de carencia, ¿cierto? Y que si no se respetan, entonces hay el peligro de que esa fruta esté con muy alta concentración pues, del insumo químico que se le aplicó como tal. Está el tema de peligros biológicos, entonces plagas, enfermedades y malas hierbas que pueden ser vegetación natural, pueden ser cultivos adyacentes, puede ser que vos introdujiste pues alguna planta porque te pareció bonita, ¿cierto? Y que pueden afectar al cultivo. Entonces la idea es identificar cada uno de esos riesgos, identificar en qué lugares voy a tener esos riesgos, ¿cierto? Para pasar después de la identificación es al plan de mitigación. Bueno, ya identifiqué que aquí voy a tener un riesgo químico porque yo aplico mucho insumo químico, ¿cierto? Entonces, posiblemente esta fruta me vaya a salir contaminada. Eso puede ser pues como un riesgo químico, un peligro químico que usted identificó. Después de identificarlo, el riesgo tienes que identificar el nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, alto, que existe amenaza para la vida, que el peligro impacta directamente la calidad sanitaria del alimento, que se requiere un alto nivel de control para asegurar que el peligro no ocurrirá. Entonces, haciendo pues como toda la cadena que uno haría, entonces yo identificaría aquí un peligro químico, ¿cierto? Que es alto porque me amenaza la vida y porque yo frecuentemente utilizo plaguicidas, y ya iría a una parte que es de mitigación. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, yo lo que voy a hacer es que no voy a aplicar si el asistente técnico no me da la orden, ¿cierto? Voy a aplicar en la dosis que me digan, voy a respetar el periodo de carencia, para que todos sepamos el periodo de carencia. Entonces, no sé, pongo un letrero acá donde diga cuándo apliqué y cuándo se puede cosechar, y no se cosecha hasta que ese periodo haya pasado. Entonces empiezan a salir como los planes de mitigación a los diferentes peligros. Entonces tenemos nivel de riesgo alto, nivel de riesgo medio, ¿cierto? Cuando hay
hay un moderado nivel de riesgo de que ocurra el peligro, pero solo se presenta si se conjugan otros factores como tal. Y bajo, cuando hay un nivel de posibilidad de que ocurra, o hay muy bajo nivel de posibilidad de que ocurra el peligro, que solo va a ocurrir en condiciones extremas, pues de mal manejo como tal. Entonces, listo, yo identifico mis peligros, los ubico, miro el nivel de riesgo y hago el plan de mitigación. Entonces, esta sería como la otra partecita. ¿Tienen aquí preguntas o algo que les surja o algo para complementar? Listo. Entonces veníamos acá, buenas prácticas agrícolas, todo lo que tengo que tener en cuenta a la hora de planear mi cultivo, un tema de identificación de peligros, y hay un tema también que te van a pedir y que te van a revisar, que es el tema de áreas e instalaciones. Entonces el tema de áreas e instalaciones, entonces se propende mucho por el orden, ¿cierto? Todo tiene que estar desinfectado, todo tiene que estar limpio y todo tiene que estar ordenado en las diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, si hablamos del baño de los trabajadores, entonces, venga, pero usted sí les tiene avisos de cómo se lavan correctamente las manos, ¿cierto? En esos baños usted sí tiene papel higiénico, tiene jabón líquido, tiene toallas limpias. Ese baño, ¿cada cuánto lo limpian? Muéstreme los registros, ¿cierto? Muéstrame el instructivo. En las áreas de almacenamiento de insumos agrícolas, uno que esté alejado de la vivienda, que plaguicidas estén separados de fertilizantes y bioinsumos. Entonces usted no puede tener en una misma bodega insumos biológicos, insumos químicos y fertilizantes. Entonces tiene que tener separado. Esta área le tiene que permanecer con llave, tiene que tener avisos informativos, ¿cierto? Que te digan cómo los debes manejar, si tienes que entrar con careta o con guantes o con overol, que muestres que utilizas elementos de protección personal antes de entrar a la bodega, ¿cierto? Que tienes extintores en caso de un incendio y que están buenos los extintores. A mí alguna vez en una revisión me pasó, pues sí estaban los extintores, pero el extintor había perdido presión y no nos habíamos dado cuenta. Y eso, por ejemplo, eso es una no conformidad, ¿cierto? Que haya un kit de derrame, que tenga serrín, arena, recogedor, una bolsa grande y guantes. Entonces la idea es que este kit esté, por ejemplo, en este tema de donde tener los insumos químicos, para que si hay un derrame, usted le eche la arena, esa arena la recoge, la lleva a la bolsa y de ahí la llevas a la caneca de residuos peligrosos. Que haya un área para la dosificación y preparación de mezclas de insumos agrícolas. O sea, yo no puedo, si yo necesito de un insumo sacar 100 milímetros, yo no puedo hacer esa operación en un área donde la gente come o en la mesa donde yo trabajo, ¿cierto? Debe haber un área que solo es para dosificación. Y lo mismo para preparación de mezclas, entonces ya donde combino como todos los elementos, pero entonces que estas áreas sean solo para eso. Te piden también entonces que tengas un área, por ejemplo, de acopio transitorio de frutas y hortalizas, y que en ese entonces sea techado, que tenga estivas, o sea, que nunca esté en contacto directo como con el suelo, que tenga lavamanos, que tenga jabón, que tenga mesa, que esté cercada. Y ahí entonces ese es como el área donde llevas la fruta antes de despacharla pues para post cosecha. Que haya área para consumo de alimentos y descanso de los trabajadores, ¿cierto? Y que estas tengan canecas de disposición de basuras. Entonces, por ejemplo, estas áreas, si esto era una mesa, entonces esta no puede ser la misma mesa donde ellos se sientan a consumir alimentos, ¿cierto? Esta es para dosificación de insumos, esta es para que ellos coman. Te revisan, por ejemplo, áreas para la disposición de residuos, donde garantizo que que estos residuos no van a estar contaminando el alimento que yo estoy produciendo.
que son residuos que están protegidos de las lluvias, ¿cierto? Que no me van a causar pues como un problema sanitario ahí en el lugar donde estoy. O sea, no hay como un basurero en condiciones sanitarias feas en el lugar de producción. Bueno, no sé si tienen preguntitas acá. Bueno, acá en este tema entonces también entra todo el tema de equipos, utensilios y herramientas. Entonces, digamos que todos los equipos, todos los utensilios, todas las herramientas, ¿cierto? Que están dispuestos en cada una de esas áreas, deben estar en buenas condiciones de limpieza. Vos tenés que tener un instructivo de limpieza, ¿cierto? Deben estar organizados. Deben tener un programa de mantenimiento. Entonces, en el programa de mantenimiento se dice uno a uno cómo se hacen cada una de las labores. Deben de tener un tema de calibraciones. Y todo eso, pues debe haber registros. Si el mantenimiento dice que se hace cada 15 días, si te piden el registro de mantenimiento, entonces Pepito Pérez, que es el que hace el mantenimiento cada 15 días, debe tener la firma cada 15 días de que hizo el mantenimiento, como tal. Entonces, lo que les digo, registros para todo, ¿cierto? Si hablamos de calibración, si hablamos de instructivos de operación, si hablamos del mantenimiento, si hablamos de la limpieza. Entonces, por ejemplo, algo tan básico como dice la limpieza de las básculas de cosecha. Entonces, ¿con qué la limpia? Ah, con agua, pero tiene que ir documentado que la limpias con agua. ¿Quiénes los hacen? Ah, los operarios que operan el cable. ¿Cada cuánto? Cada 2 días lo están haciendo. Entonces, debe haber un registro cada 2 días de que hicieron la labor. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el proceso de limpieza? Ah, no, solamente la lavan. ¿Con qué? Con agua, ¿cierto? ¿Cómo la desinfectan? No aplican. Esa báscula no la tenían que desinfectar. ¿Con qué la desinfectan? ¿Con qué la lavan? Entonces necesito un asco, un recogedor, una manguera y un balde. Entonces, cosas tan básicas como esas deben estar documentadas, ¿cierto? Y la gente debe saber que así es que se hace. Por ejemplo, bueno, aquí no tengo una, pero si hubiera una que tiene desinfección, entonces yo digo, no, vea, es que la báscula de cosecha solo se lava, no se desinfecta, pero este sí se desinfecta y con tal producto, en tal dosificación. Bueno, muchachos, hasta ahí preguntas, ¿quedó claro? ¿No quedó claro?